tardes con todos y apreciando mucho que pudiesen darse un momento para esta charla virtual. Estoy a cargo de la primera parte y lo que voy a hacer es presentar un reporte, que es el reporte de conflictividad en cifras Z y A relativo a atributos internos 2020. ¿Qué es esto de conflictividad en cifras Z y A? Parte del propósito de Z&IA es colaborar, contribuir con nuestro Estado en la generación de las políticas públicas vinculadas con competitividad tributaria y transparencia tributaria en la información. ¿Qué es lo que pasa? Que descubrimos desde hace mucho tiempo, quienes manejamos derecho tributario, que la complejidad de la conflictividad está atentando muchísimo contra nuestra competitividad. Es más, diríamos que nuestro diseño de política fiscal es un diseño de política fiscal en cuanto a tributos, bases imponibles y tasas se refiere competitivo, promedio a nivel mundial, pero no así la aplicación del sistema tributario y de esa política fiscal hacia los contribuyentes. Esto es, desde que el tributo nace hasta que es cobrado. Pues allí se germina la conflictividad, atentando como si fuera un cáncer contra nuestra competitividad año a año. Las causas de la conflictividad, porque para diagnóstico somos campeones, las tenemos claras. El exceso, la complejidad normativa, exceso de normas, las normas no son claras, se corrigen y al corregir se crean otros problemas. Los contribuyentes empiezan a tener actos elusivos, se combaten a través de normas antielusivas específicas, complejizan más el sistema. Una norma antielusiva general lo complejiza más. Y por si esto fuera poco, tenemos los famosos conceptos jurídicos indeterminados, como son tasación, valor de mercado, precio de transferencia, IFDs, que requieren de un sabio para poder aplicar el sistema tributario. Es decir, la ley por sí sola no se puede aplicar a plenitud, sino que tiene que necesitarse de algo más. Todo esto trae la conflictividad. Y ahora, en materia de conflictividad, nosotros hemos venido trabajando con iniciativas tendentes a evitar el conflicto o a mitigarlo, a cortarlo durante el proceso. Por eso saludamos el anuncio que hace unas semanas hiciera el superintendente Enrique Vera, con medidas tendentes justo a evitar la conflictividad y a tratar de lograr una labor colaborativa, la administración tributaria y el contribuyente. Entonces, nosotros hace algunos años venimos trabajando con el comportamiento de esa conflictividad. Por tanto, el objetivo de este reporte que les pensamos presentar o que les estamos presentando es coadyuvar a la transparencia en información como mecanismo para mejorar las políticas de gestión en la administración pública y la toma de decisiones para los contribuyentes en procura de la reducción de la conflictividad. ¿Por qué? Porque hemos constatado que no hay información pública que nos indique cuál es el monto de la expectativa de deuda que existe en conflicto. Y digo expectativa de deuda porque todos sabemos que en un sistema como el nuestro, que es autodeterminativo, es el contribuyente el que declara, dice cuánto debe, y es la administración la que lo cuestiona a través de las famosas fiscalizaciones. Y es allí donde ante discrepancia se genera el conflicto. No hay data del monto de la expectativa de esta deuda que se tiene, ni tampoco hay data pública que te diga cuánto demoran los procesos a nivel SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial, y mucho menos data que diga en qué porcentajes gana el contribuyente en cada una de las respectivas instancias. Y esto es lo que pensamos despejar en el ejercicio que hemos hecho por el año 2020. Así, este reporte lo que va a mostrar es a cuánto asciende la conflictividad tributaria, cuánto demoran las controversias vinculadas con deudas. Esto es muy importante. Aquí lo que estamos buscando es el monto de las deudas que están en los conflictos. O sea, hay que separar la paja del trigo. Los procedimientos de quejas, de cierres, aduanas, tributos municipales no están. Estamos hablando de deuda administrada por SUNAT.
y en especial estamos focalizando este estudio en la deuda de principales contribuyentes nacionales y PCN. ¿Cuáles son los resultados en cada una de las etapas de controversia? Y en el caso de las deudas que van al Poder Judicial, ¿quién es el más litigante? ¿Quién es el más peleón? ¿Quién lleva la controversia al Poder Judicial? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Nuestras fuentes, como les decía, no hay páginas web que contengan la información pública. Por tanto, hemos recurrido a las normas de transparencia para acceso a información pública, que son bastante completas en nuestro país, y a través de ellas hemos logrado información de calidad en SUNAT. Por eso es que hay 73 solicitudes, porque atiende con información de calidad que permite gestionar la deuda que ella, SUNAT, tiene en el stock en los distintos niveles, SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial. El Tribunal Fiscal no proporciona a través de normas de acceso a información una información distinta a la que aparece en su página web, pero en su página web lo que aparece es una información que tiene data sobre la cantidad de expedientes que entran al tribunal y la cantidad que salen. Sin embargo, no tiene ninguna data que te permita hacer análisis sobre la deuda que tiene allí el Tribunal Fiscal estancada. Y por último, el Poder Judicial ni siquiera tiene una información en la web que te permita sacar alguna conclusión. Es por eso que en cuanto a Tribunal Fiscal se refiere y en cuanto al Poder Judicial se refiere, nuestro estudio, ¿qué es lo que hace? Hace un muestreo. Hemos agarrado en el año 2000, de este año, 2020, las resoluciones del Tribunal Fiscal publicadas entre el 1 de enero y el 31 de julio, y estas, que ascienden a 7.735, las hemos analizado. Y en el caso del Poder Judicial, hemos utilizado las casaciones publicadas entre el 1 de enero y el 31 de julio, que ascienden a 136. Y sobre esa base hemos sacado nuestra estadística que le pasamos a presentar. Las partes que tiene nuestro reporte es, primero, el stock de deuda a través de información obtenida por SUNAT. Esto es, cuál es el monto total de la deuda en conflicto. Luego vamos a analizar en lo que es la primera instancia administrativa, reclamación SUNAT, cuál es la tendencia de los pronunciamientos y en las demoras. Y lo mismo vamos a hacer en el Tribunal Fiscal, lo mismo en el Poder Judicial, para terminar nuestro reporte con las demoras en cada una de las instancias, sobre la base de data real. Porque siempre tenemos las dudas de nuestros clientes, siempre está la preocupación de cuánto demoran los procesos, cuáles son la tendencia de las resoluciones en el Tribunal Fiscal o en el Poder Judicial, y lo que se responde es en base a experiencia, pero no en base a una información objetiva, que es lo que tratamos de mostrar con este reporte. ¿Cuál es la composición de la deuda tributaria administrada por SUNAT al 31 de julio de 2020? Esto es una foto del stock de deuda, del PAI de deuda que tiene SUNAT al 31 de julio. Fíjense, aquí en el PAI. La deuda en conflicto está en 40.391 millones de soles. La deuda total, según nos responde SUNAT, es de 120.667. 67% es deuda en cobranza coactiva no judicializada. O sea, esto es un tema de ejecución y esto es un tema que explicará la administración tributaria. El reporte se refiere a los 40.000 y pico millones que están en conflicto, que están divididos. ¿Dónde están esos 40.000? El 1% está en reclamo, el 24% está en apelación, 28.000 y pico, y cerca de 10.000 millones están en etapa judicial. Cabe indicar que aquí esta es la información de lo que está en etapa judicial, pero que ha sido judicializado por el contribuyente. Recordemos acá un momentito cómo es el esquema de control de deuda en SUNAT. Las resoluciones del Tribunal Fiscal tienen mérito ejecutivo, se ejecutan y es la santa palabra. El tema del Poder Judicial es un mundo aparte, es un mundo 2. Como se ejecutan, se cobran. Es por eso que en el Poder Judicial hay que sacar las medidas cautelares, etc. En el caso de la administración tributaria, si es que gana el contribuyente, la administración tributaria extingue la deuda para efectos de control. Si la judicializa, llevará otro control, pero el que está acá, lo que les quiero decir es solamente lo judicializado del contribuyente.
Lo judicializado por SUNAT debe ser agregado, se estima en 10.000 millones más, pero esa data no la hemos podido obtener. Solo para dimensionar las cosas y poner las cosas en contexto, el componente de ingresos tributarios dentro del presupuesto año a año asciende a 100.000 millones. El PAI de deuda que estamos mostrando asciende a 120.000 millones, es decir, es mayor que un promedio de los ingresos ordinarios como componente de ingresos del sector, del presupuesto del sector público. Ahora, de esa deuda de conflicto, ahora nos vamos a quedar con los 40.000 millones. De los 40.000 millones, 30.000 están ubicados en las fases administrativas, SUNAT o Tribunal Fiscal. De esta manera, el 94% de los 30.000 millones está en el Tribunal Fiscal y el 6% está en SUNAT. Lo que tenemos acá es el comparativo 2019-2020. Y se ha reducido un poco con relación a todo el 2020 lo que es el stock de deuda entre lo que es en SUNAT, Tribunal Fiscal 2019 y SUNAT, Tribunal Fiscal 2020. Esto en general, en globo, este es el monto total. Ahora, ¿a quién corresponde esa deuda o esa expectativa de deuda? No nos es ajeno a nadie que la mayor cantidad de ingresos públicos son provistos por los principales contribuyentes. Estos son 2.580, que son denominados los PRICOS o los IPCN, que soportan más del 60 y tantos % del ingreso tributario. Cuando preguntamos a SUNAT que nos discrimine qué parte de esa deuda o expectativa de deuda que está en reclamo o en Tribunal Fiscal corresponde a IPCN, nos contesta lo siguiente. En el año 2020, 26.000 millones de los 30.000 corresponden a IPCN. Lo que quiere decir es que más o menos el 80 y tantos % de la expectativa de deuda está ubicada en contribuyentes IPCN. Desagregado de la siguiente manera, el 86% de la expectativa de deuda en Tribunal Fiscal es de IPCN y el 81% de la expectativa de deuda en SUNAT es de IPCN. Noten acá la variación en apelado, Tribunal Fiscal 2019, Tribunal Fiscal 2020. Lo que ustedes van a ver en IPCN es que en IPCN lo apelado en el Tribunal Fiscal 2019, 23.000 y pico millones, es menor que lo que está apelado al 31 de julio del año 2020. La data de 2019 es un corte a agosto de 2019, o sea, es prácticamente un año, ¿no? Un año distinto, es un corte, es una foto a ese momento. Quiere decir que ha aumentado la deuda de IPCN que está estancada en el Tribunal Fiscal. Y este dato quiero que lo guardemos, porque cuando vemos Tribunal Fiscal, vemos que baja muchísimo el número de expedientes año a año en el Tribunal Fiscal. Es decir, resuelve mucho más expedientes de lo que ingresa. Sin embargo, no resuelve los expedientes que tienen que ver con deuda IPCN. Algunas conclusiones del diagnóstico de este stock de deuda en SUNAT son que la deuda en ejecución coactiva no judicializada representa el 66% de todo el PAI de deuda que está en SUNAT, que son los 120.000 millones, o sea, 80.000 más o menos está en ejecución coactiva. El 33%, 40.000 millones, está en discusión. Esta es la parte del reporte, 10.000 millones en Poder Judicial y el resto, más o menos 30.000 millones entre Tribunal Fiscal y SUNAT. Solo me queda agradecerles por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y hasta un próximo evento más de Susunada Cereto Segarra Abogados. Muchas gracias.